Hola Berta, soy Nuria. En el uso de mascarillas quirúrgicas durante un turno de trabajo, ¿habría que cambiarlas a las 4 horas? Vamos a ver, cuando no hay posibilidad, porque no tenemos más medios, no, siempre y cuando no estén manchadas, no estén mojadas, ¿de acuerdo? Y si tenemos una protección con justamente esa, la placa de protección, pues realmente nos ayudará muchísimo más a poder llevarla. Entonces, las recomendaciones que se dicen, recomendaciones de mascarillas higiénicas 4 horas, recomendaciones de mascarillas quirúrgicas 6 horas mantenerla, recomendaciones de mascarillas autofiltrables hasta 8 horas. Es decir, no es lo mismo cada tipo de mascarilla. Entonces, dice que si se ha hecho algún estudio de cuánto tiempo puede permanecer el virus activo en la superficie de una mascarilla de este tipo. Vamos a ver, el virus va a permanecer más si estamos expuestos con una mascarilla autofiltrante a pacientes COVID sin la pantalla. ¿Por qué? Porque va a estar más directamente expuesto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues vamos a proteger menos esa mascarilla. ¿Cómo ocurre? Pues en función del tipo de tejido, con las publicaciones que hay, pues sabemos el tiempo que puede permanecer activo el virus. Por lo tanto, no se os ocurra quitarla nunca así, hacia adelante, con la mano tocando la mascarilla, siempre de atrás hacia adelante. Desecharla, salvo que no quede más remedio y haya que reutilizarla, pues con esterilización, en cuyo caso ya nos dirán cómo. Hasta ahora yo lo único que he visto como reesterilización ha sido en las revisiones que he realizado de documentación científica, pero no conozco ningún centro sanitario, por lo menos en nuestro país, que las esté reesterilizando, o sea, esterilizando. Puede serlo, pero no lo sé. En el resto de las mascarillas higiénicas, cada 4 horas, tiempo máximo de utilización, siempre y cuando no esté mojada. Dice otro compañero que en la parte de desinfección ha mencionado los productos con luz ultravioleta C. He visto que en algún hospital los están aplicando. Lo he pasado un poco de largo. Había una de las diapositivas que tenía luz ultravioleta C, ¿de acuerdo? No se utiliza para esterilización, se utiliza fundamentalmente para desinfección y sí he visto que luz ultravioleta C la están utilizando en algunos centros sanitarios. Hace poco leía una publicación, por ejemplo, de la Clínica Universitaria de Navarra, y va de acuerdo realmente a la desinfección de material en relación con mascarillas y tipos de protección cuando no hay otra cosa. Yo creo que la posibilidad de poder esterilizar utilizando peróxido de hidrógeno y autoclave con peróxido de hidrógeno y utilizando también el autoclave de vapor nos puede dar bastante salida en esta situación, ¿no? Pregunta un compañero si en un habitáculo de unos 3x3 podían estar 2 personas sin mascarilla unas 5 horas, por ejemplo, en turno de noche. Estas son preguntas que hacemos muchos como profesionales sanitarios y realmente habría que valorar muchas situaciones, ¿de acuerdo? Es decir, hay que saber si esa habitación está sujeta a cambios de aire y con qué frecuencia tiene el cambio de aire, si tiene ventana, si las 2 personas están con mascarilla. Dice que están las personas sin mascarilla. Yo sin mascarilla no lo sé, pero yo con mis compañeros procuraría estar con mascarilla también, si no mantengo una distancia de 2 metros, porque realmente más de una vez nos hemos llevado la sorpresa de me he pasado la noche hablando con un compañero y ahora es COVID positivo, sí, claro. Entonces, las normas, es decir, tenemos que recordar que los profesionales sanitarios, por ser profesionales sanitarios, no tenemos un certificado que nos diga que no vamos a tener el coronavirus. Ya veis que eso no es así. Lo vamos a pillar igual o más que el resto. Entonces, ojito, lo que tenemos que hacer, porque tenemos más ocasiones para poderlo pillar, pues entonces extremar las medidas de precaución con pacientes y entre nosotros. Vemos al paciente como si fuera nuestro enemigo y no fuera a contagiar. No, en este momento las situaciones de riesgo están en los pacientes y en los propios profesionales.
Entonces, debemos de actuar de la misma manera entre todos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más que me estoy dejando? ¿A partir de cuántos usos no se considera recomendable la utilización de mascarilla FFP3 no reutilizable? Las tienes puestas aquí en la parte de abajo. Se ha puesto con el chirimbolito. Ah. Si pinchas ahí, te sale aquí. Perdón. Mi hermana, después de tener síntomas de coronavirus, su médica de cabecera le aisló en su domicilio y le hicieron la prueba una semana después. Si es tan contagioso, ¿por qué la familia que convive en el hogar no la ponen también en cuarentena, aunque no presente síntomas, y precisamente nos hablan del peligro de las asintomáticas con posibilidad de tener el virus? Vamos a ver, una cosa es... esto lo pregunta Silvia. Una cosa, no es esta la sesión para cuarentena y estas cosas, ¿no? Es una sesión de mascarilla, pero bueno, no quiero parecer que no quiero responder. Vamos a ver, el caso es un paciente con alta sospecha, es un paciente confirmado con PCR. Ante una situación en la que estamos en esta época, donde hay rinovirus, hay virus de influenza, hay virus de la gripe, es decir, hay muchos otros virus que cursan con una sintomatología muy similar al coronavirus y que sobre todo en las primeras etapas pues puede ser igual. ¿Qué se hace? Se pone en cuarentena a la persona sospechosa, se espera unos días para facilitar que su carga viral aumente y se pueda detectar a través de la prueba de la PCR, y al resto de la familia se la separa y se le vigilan los síntomas de una manera pasiva. No hay que hacer nada más, hay que hacer una vigilancia pasiva manteniendo siempre las distancias y todas las medidas recomendadas. ¿De acuerdo? Entonces, no veo problema con respecto al médico de cabecera. ¿De acuerdo? Médico dice, lo ponen también en cuarentena. No tienen que estar en cuarentena esa persona, ¿de acuerdo? Pero hasta que no sepamos en qué situación está, no. Una cosa es con un COVID positivo, una PCR positiva, entonces tienen que estar toda la familia en cuarentena y vigilancia activa de síntomas, ¿vale? No sé si te contesta. Bien. Para higienistas y odontólogos, ¿qué mascarilla es la recomendada? Fijaos, hace poco salía una publicación sobre el nivel de exposición que tienen los higienistas, las higienistas, los odontólogos, las odontólogas, y ¿qué es lo que decían? Pues que es que realmente trabajáis expuestos a muchos aerosoles. ¿Por qué? Porque utilizáis mucha maquinaria para que puede generar aerosoles en el paciente. Por lo tanto, la más recomendable, en caso de que se generen aerosoles, FFP3. No tengo FFP3, FFP2 y procura utilizar una pantalla. Esa es la recomendación. Lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de los EPIs y lo explicaba muy claramente el doctor Candia y el doctor Fariña. En un espacio podían estar, este ya lo he contestado, sí. El material TNT es un filtro, se utiliza en forma de filtro. El material TNT es el típico tejido sin tejer. Yo tenía una foto, pero no la he puesto porque no me había salido muy bien. Pero ¿sabéis esas bolsas? No sé si tendremos por aquí alguna bolsa baratita de esas que son de tejido sin tejer. Gadiola, ¿te das cuenta? Sí, tejido sin tejer, o sea que es como lo que es el TNT, no tiene uniones y las fibras están inmersas unas entre otras, entonces hacen a forma de filtro y entonces por eso se utilizan para las mascarillas. Son típicas esas bolsas que son baratitas, que aparentan como si fueran papel, pero que no son papel y que pesan muy poquito y nos lo llevamos generalmente a la playa cuando nos lo dan en los congresos, ¿vale? A ver, Irene. Irene Estrada nos pregunta, paciente inmunodeprimido, trasplantado, cardiópata, hasta ahora recomendábamos mascarilla quirúrgica. ¿Es correcta actualmente? Entendemos que el paciente no está contagiado. En el paciente inmunodeprimido, trasplantado y cardiópata, pues son personas realmente vulnerables. Entonces son realmente vulnerables y son los pocos que si hubiera mascarillas para ellos, se podría plantear utilizar una FFP2 con filtro. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones son pacientes que tienen mucha dificultad también para respirar, entonces no les vamos a hacer todavía la vida imposible, por lo tanto es más adecuado utilizar con ellos una mascarilla
quirúrgica. Por otra parte, además, os digo otra cosa, paciente inmunodeprimido, trasplantado, si en un momento determinado estos pacientes adquieren el virus, la carga viral que provocan es todavía mucho mayor cuando ellos le eliminan. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad defensiva y el virus se multiplica más rápidamente, generando más riesgo en las personas de su entorno. Por eso es correcto utilizar para estos pacientes mascarilla quirúrgica. ¿Hay que quitar algún elemento de la mascarilla FFP2 para meterla en la matachana? En principio entiendo que lo han hecho con mascarillas que no tienen filtro, ¿de acuerdo? Que no tienen válvula, que tienen filtro, pero no tienen válvula. Y entonces lo que te dicen es que para los estudios, ya lo comentábamos el otro día, en relación con esto es que tienen que ser, que no estén sucias, que estén limpias. Es decir, tenemos mucha tendencia a utilizar maquillaje y nos ponemos después encima la mascarilla. Eso es una grasa que no vamos a poder eliminar, por lo tanto eso va a impedir que lo podamos reutilizar. Es decir, no es tan fácil lo que está en los escritos luego transmitirlo a la práctica sanitaria. ¿Por qué? Porque esas mascarillas tienen que tener una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Entonces no es coger, la cojo, me la quito y la meto en el autoclave. Si alguien quiere hacer una cosa así, primero vamos a hacer una revisión y una prueba y lo vamos a analizar como toca convenientemente y hablaríamos con los responsables de este área para que nos dijeran realmente en qué condiciones y exactamente lo podemos hacer si lo hacemos en un centro sanitario. Si ellos lo han hecho en un estudio de investigación realmente avalado, pues posiblemente nos puedan indicar cómo nosotros podemos hacerlo. Si se usa FFP2 varios días, ¿en cuánto disminuye su protección? El problema, dice Cristina Gutiérrez, el problema de la FFP2 utilizada durante varios días es, primero, pues que depende de con qué pacientes estemos trabajando, porque si son COVID-2 van a estar contaminadas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, también se van a cerrar esos filtros, esa capacidad de transmisión del aire cada vez va a ser más difícil. Por lo tanto, cuanto más tiempo la utilicemos, más dificultad vamos a tener nosotros al ponerla, ¿no? O sea, al seguir utilizándola si ya la hemos utilizado varias veces, ¿no? Entonces, ¿va a disminuir la protección? Fundamentalmente ya no es que disminuya la protección, es que aumenta el riesgo si está contaminada y por otra parte también disminuye la capacidad respiratoria nuestra y aumenta la resistencia de la respiración. Berta, si pongo una FFP2 y por encima la quirúrgica con pantalla, ¿cuántas veces crees que podría reutilizar la de filtro para urgencias dentales? Vamos a ver, si pones una FFP2 y por encima la quirúrgica con pantallas, siempre y cuando no estuviera contaminada, siempre y cuando no estuviera manchada por salpicaduras, etcétera, pues no he leído nada escrito que nos diga el tiempo, pero yo me aseguraría que durante 4 o 5 días no tendría ningún problema en poderla utilizar. Todo eso depende del tipo de pacientes que atienda, si en principio son sanos, asintomáticos, etcétera. Porque a pesar de que el paciente asintomático puede ser transmisor del virus, pues no son tantos los que pueden ser transmisión del virus, o por lo menos eso no es la idea que tenemos en el estudio. Ya nos lo dirán los estudios de anticuerpos que se han iniciado hoy en nuestro país y se iniciaron la semana pasada en nuestra comunidad autónoma en Galicia. Nos aportarán también datos de estas situaciones y seguro que con ello también podemos tomar unas decisiones más acertadas, ¿no? Basadas realmente en hechos en vez de en suposiciones como os puedo plantear ahora, ¿no? Realmente no tenemos, o sea, hay muchas publicaciones, pero las evidencias, es decir, en lo que se basan son en pocos casos, en pocas pruebas, las decisiones apuntan en un determinado sentido, pero la realidad es que la ciencia cierta no la tenemos todavía porque no hemos tenido tiempo para producirla y para mostrar esa experiencia. Por lo tanto, debemos de ser cautos con todas las recomendaciones que hagamos. Debemos de saber, eso sí, las recomendaciones propias para que los profesionales sanitarios utilicen adecuadamente las mascarillas. Y si no hay suficientes, pues realmente ver si hay suficientes o no.
porque me llama la atención cuando hay profesionales que dicen no tengo mascarillas y después hablo con algunos responsables y me dicen no hay problemas de mascarillas. La comunicación no está funcionando, lo que quiere decir que cuando alguno de vosotros os encontréis que no hay mascarillas, aseguraros que realmente no hay mascarillas o es que no las veis en donde estáis, porque es posible que no las veáis porque, bueno, están guardadas, ¿no? No se pueden hacer un uso general, ya hemos visto lo que ha pasado. Desaparecían a cajas también, ¿no? Es decir, yo entiendo que el miedo es libre y por otra parte tuvimos que prepararnos para esta situación y hay que hacer un uso muy adecuado de las mascarillas. De ahí la herramienta que tiene la OMS para hacer los cálculos. Seguro que si entráis podéis hacer cálculos por servicios para saber cuántas podríamos necesitar en función de intervenciones, asistencia a pacientes, etcétera. Todo eso, la Organización Mundial de la Salud tiene un Excel, unos aplicativos que he tenido la suerte de ver hoy y que desde luego mañana voy a entrar a practicar para ver realmente hasta dónde llegan, porque nos puede ayudar mucho a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Las mascarillas que se pueden esterilizar, dice Cristina Gutiérrez, las mascarillas que se pueden esterilizar en base a las publicaciones más recientes, las recomendaciones de CDC, de los Centros de Control de Enfermedades Europeos, más las recomendaciones que ha habido también sobre la Sociedad Española de Medicina Preventiva, etcétera, pues son las mascarillas FFP2. Mascarillas de partículas, ¿de acuerdo? FFP2. Otras no he visto las publicaciones, ¿de acuerdo? En cambio, las higiénicas, sí, las de la sociedad, se pueden lavar en lavadora perfectamente, ¿de acuerdo? A 60 grados. Y si no tiene válvula, la FFP2, ¿la puede utilizar el paciente enfermo? ¿Y cuáles son las mascarillas recomendadas para los, otra vez, odontólogos y higienistas? Ya te he comentado. Vamos a ver, FFP2, paciente enfermo, la mejor filtración que puede tener es con una mascarilla quirúrgica para evitar contaminar al resto de la población y al resto de los convivientes, ¿de acuerdo? Una vez que tiene el virus, ya la FFP2 es para que no lo tenga. Pues si ya lo tiene, es que ya no le va a valer para nada ese filtro de partículas. Entonces, mascarilla quirúrgica para que ya que lo tiene no lo eche. Las mascarillas quirúrgicas protegen hacia afuera, es decir, no dejan que el virus salga tan fácilmente. Por eso hay que tenerlas bien sujetitas y bien puestas en su sitio. Y por eso no debemos tampoco tocarlas ni bajarlas debajo de la barbilla, etc. Mascarilla quirúrgica protege la salida del virus al exterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que hay que tener siempre en un paciente sospechoso o en un paciente confirmado. Siempre mascarilla quirúrgica. No sirve de nada tener una mascarilla de partículas porque ¿para qué quiere un paciente con coronavirus que le entre el aire filtrado de coronavirus? Que no tendría sentido y encima va a tener dificultad a la hora de respirar. Entonces, paciente enfermo, por favor, recordad siempre con mascarilla quirúrgica y desde luego jamás de los jamás es con una válvula, porque es que si encima tiene una válvula es que nos está echando todos los gérmenes en su mayor concentración. O sea, yo es que cada vez que veo una válvula por la calle me quedo muerta de miedo. Digo, ¿y este será sintomático, asintomático? Me da ganas de ir, pum, meterle una mascarilla quirúrgica encima. Pero bueno, me voy conteniendo. Pregunta Olimpia. Hola Berta, teniendo en cuenta el número de sanitarios infectados por COVID y la capacidad de transmisión antes de comenzar con los síntomas, ¿serían recomendables realmente las mascarillas con filtro para sanitarios? Vamos a ver, Olimpia, todos los artículos de todas las publicaciones que he podido leer, en todos dicen lo mismo. Si tuviéramos mascarillas FFP2 para todos los profesionales, pues estaría muy bien. Pero realmente esa no es la realidad y no va a ser siempre la necesidad tampoco. Posiblemente podríamos utilizar, si tuviéramos más mascarillas FFP2, podríamos hacer un uso quizás algo más ampliado, ¿vale? Pero realmente no siempre es necesario utilizar
mascarillas FFP2 para todo el mundo. Es más, si encima decimos que tenemos capacidad de transmisión antes de comenzar los síntomas y nos ponemos una FFP2 con una válvula, porque ya nos ha dicho María que sin válvulas está muy incómodo, pues posiblemente todavía estaríamos favoreciendo muchísimo más, sin conocer el estado inmunitario ni el estado de infección de la población sanitaria, no podríamos protegernos de la misma manera. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que las mascarillas quirúrgicas tienen un gran papel para jugar en nuestros centros sanitarios, para nuestros profesionales, y las FFP2 y las FFP3 se deberían de quedar para contacto estrecho y para situación con exposición a aerosoles. Recomendar a todos los profesionales que utilizan gafas, nos comenta Irene que quiere recomendar a todos los profesionales que utilizan gafas que se les empañan que hay toallitas antibajo en el mercado, bastante efectivas, como para utilizar 2 o 3 horas. Buenas noches a todos, dice, y muchas gracias por la conferencia. Si no he terminado. Los fisios, ¿qué medidas deben de tomar? Fisioterapia, otra de las especialidades también muy afectada, especialmente ¿por qué? Por la fisioterapia respiratoria y la cercanía que tienen con los pacientes de los que muchas veces se enteran que después tienen coronavirus. Medidas a tomar cuando la distancia es corta, fisioterapia, mascarilla quirúrgica. ¿Haces fisioterapia ventilatoria? FFP2 o FFP3. O sea, todo dependerá. La mascarilla, la utilización de la mascarilla depende de las características del individuo, si estamos enfermos, si estamos sanos y del tipo de exposición que tenemos, del nivel de riesgo de exposición que tenemos. Y eso es lo que nos va a dar la recomendación de un tipo u otro de mascarilla en función del tipo de trabajo que realicemos. ¿La pantalla tiene normativa? Sí. La pantalla también tiene normativa. Hoy no he hablado de las normativas, nada más que de las mascarillas quirúrgicas, y ya os digo, estamos aquí, es muy tarde, pero es muy importante que sepáis que están todas las normas colgadas en AENOR libremente para que las podáis descargar. Yo me las he descargado porque es que me ha encantado verlo, porque además creo que es una necesidad conocer la norma y por otra parte es una gran oportunidad pues leer realmente todo lo que es esta documentación técnica para equipos de protección, ¿no? Dice, buenas noches, tengo una vecina que tiene un lupus y me pregunta qué mascarilla debe usar ella para uso dual. Yo comprendo que debe de usar la quirúrgica y también me ha preguntado si las quirúrgicas las puede lavar y desinfectarlas como una higiénica. Vamos a ver, el Ministerio yo creo que sí que habla de lavado de las mascarillas quirúrgicas, yo no las he lavado y realmente se pueden llegar a lavar y a reutilizar, se pueden llegar a lavar y reutilizar, ¿de acuerdo? Pero siempre siguiendo pues, las normas técnicas que hay para ello. Este tipo de paciente, esta paciente, si tiene un lupus, claro, es diferente si tiene un lupus, está asintomática. Ya sabéis que el lupus es una enfermedad crónica que evoluciona en brotes y cuando el paciente no tiene brotes en momentos normales, pues puede tener una ligera inmunidad disminuida, pero nada más. Yo le recomendaría, si no está en brotes ni en ninguna situación de ellas, una mascarilla higiénica la puede llevar y si la tiene quirúrgica, vale, pues fenomenal también, ¿de acuerdo? Soy celadora y llevo una mascarilla FFP2 y la lavo con hidroalcohol, como me dice mi superior. No, te puedo decir que las FFP2, los estudios que yo he revisado sobre el lavado con solución hidroalcohólica, no es recomendable. Solo te puedo decir eso. Te puedo aportar documentación de referencia, pero no está recomendable las FFP2 lavarlas con solución hidroalcohólica. Berta, los dentistas e higienistas, ¿qué tipo de ropa deben de utilizar en los centros de salud? Pues si estáis con una exposición a salpicaduras, etcétera, ya sabéis que siempre la bata, ¿vale?
como tipo de ropa. La ropa, yo aconsejo que todo el mundo se ponga el uniforme al entrar en el centro y se quite el uniforme antes de salir del centro. Eso es muy importante también. No solo ponérselo al entrar, sino quitárselo antes de salir y ponerse una bata de protección. Dice María José que ella pone encima de la FFP2 una quirúrgica, si estaría bien. Estaría bien, sí, porque de esa manera protege. Si pones una FFP2 y encima pones una quirúrgica como profesional sanitario, estás protegiendo y haciendo más larga la vida de la FFP2, ¿de acuerdo? Entonces, sí es recomendable, porque actuaría como una mascarilla dual. Actuaría como un equipo de protección individual y además actuaría la mascarilla quirúrgica evitando la contaminación hacia el exterior como producto sanitario. ¿Cuántas horas son efectivas en jornada laboral? 4 horas. Las mascarillas normalmente el propio fabricante lo pone y llega a decir de las FFP2 que hasta 8 horas de jornada laboral son aceptables. Todo dependerá si se salpican, si se mojan, si se siguen conservando, si las he quitado o no. Daos cuenta también, por ejemplo, si estáis con una exposición a pacientes COVID, antes se decía cada vez que te cambies de paciente cambia la mascarilla, ahora las recomendaciones apuntan a que las dejes mantenidas para evitar los contactos de riesgo antes de entre paciente y paciente, que no la toques, que sigas, ¿vale? Poner la mascarilla al revés protege, dice Ana Dávila Couto. Ávila Dávila. Ana Dávila. Vamos a ver, la asociación, esto lo expresábamos también en otra de nuestras quedadas anteriores y hablábamos sobre la publicación que tiene la SENSAR, la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, cuando se le planteó que al revés protege como una y al derecho protege como otra. No es cierto. Y esto fue puesto en boca de un especialista de preventiva del Hospital Clínico de Madrid y a la SENSAR, a la Sociedad Española de Anestesia, les dijo que eso no había, esas palabras no las había dicho él. De hecho, es importante, por ejemplo, cuando hacéis mascarillas higiénicas, y lo dice la norma, ¿vale? La norma UNE, dice que al hacer las mascarillas higiénicas, si vamos a tener que utilizar una parte, si tiene 2 capas, una de algodón y otra parte que sea impermeable, que la impermeable siempre sea la externa, ¿vale? Y la de dentro, la de algodón. Eso es lo que acabo de decir. El bulo del uso de mascarillas puestas al revés, eso es lo que acabo de comentar. Y entonces eso cuadra con realmente las indicaciones que existen sobre la norma UNE de las mascarillas higiénicas, donde dice que la parte que tenga la máxima protección tiene que estar hacia el exterior. ¿De acuerdo? Como así hacemos nosotros. La parte que podemos nosotros, la parte más clarita normalmente es la parte de dentro, ¿de acuerdo? Que tiene un tejido que facilita que nosotros respiremos bien y que retenga un poquito el agua, ¿de acuerdo? Y así nos sea más cómodo de poner. Y la parte de fuera es la que lleva esa capa de filtro que hace que las partículas virales no salgan al exterior. Me dice una última pregunta. Para hostelería, en concreto cocineros, ¿qué se recomienda? ¿FFP2 más pantalla o solo mascarilla quirúrgica y pantalla? Yo para los cocineros, mascarilla quirúrgica y pantalla. No sé los cocineros el problema que pueden tener para coger de los alimentos el coronavirus. Hasta ahora hay estudios que publican sobre la contaminación de agua, que lo tenéis en el Ministerio, publicado en documentos técnicos y que no hay contaminación de agua por coronavirus, eso es lo que nos informan en los estudios que han realizado. Y por otra parte, en los alimentos tampoco se ha observado que a través de los alimentos nosotros podamos adquirir la infección cuando los tratamos convenientemente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante también que la manipulación de los alimentos se haga adecuadamente, con la higiene adecuada, de tal manera que en principio ellos por cocinar no tendrían por qué estar con mayor riesgo de tenerlo. Más, el mayor riesgo sería de poder contaminar los alimentos que producen. Bueno, con todo esto espero que haya sido una sesión
productífera para todos. Ha sido una sesión realmente larga, os habéis mantenido hasta el final. Desde luego para mí es una gran ocasión estar aquí y seguir diciéndoos que mucho ánimo. Vamos a seguir trabajando, vamos a intentar participar también para que nuestras personas, las que nos rodean, hagan un uso adecuado de las mascarillas. Aunque seamos pocos, vamos a conseguir muchos, porque ya sabéis que esto es como la bola de nieve. Unos poquitos podemos empezar y al final las que se montan son muy grandes. Entonces intentemos favorecer un uso adecuado de las mascarillas. Empecemos por nosotros mismos y sigamos por todas nuestras familias y por todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros y especialmente muchísimas gracias a los 3 ponentes que hemos tenido la suerte de recibir hoy y compartir con ellos esta experiencia y sobre todo observar su gran generosidad, que sin duda va a servir para que muchos de nosotros sigamos sabiendo que todavía quedan personas que siguen luchando y por las que merece la pena seguir mejorando la sanidad y la sociedad en nuestro país. Muchísimas gracias, encantada por esta sesión y ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros. Un beso a todos.